Primer movimiento. El mundo desde la universidad. UNAM@gmail.com. Hagamos comunidad. 8 de la mañana con 5 minutos, ya estamos de regreso en lo que todos tosen y se organizan y se acuerdan de que ya estamos en la tele. Yo soy Juana Inés de Esa, está conmigo en la mesa Luisa Iglesias de regreso, nos da muchísimo gusto. Miguel Ángel Quemain, por supuesto, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Juana Inés. Y bueno, Buenos días, pues Luisa. venimos de varias conversaciones, hemos hablado de las conversaciones para el fin de la vida y nos quedamos a la mitad de una conversación que ahora vamos a retomar con el doctor Alfredo Ávila sobre Félix María Calleja, a propósito de una biografía que se presenta este próximo martes a las 6 de la tarde en el Colmex. Decías, Alfredo Ávila, que es la primera biografía académica que se hace de este personaje. Es la primera biografía académica. Teníamos algunas biografías de difusión, ¿sabes? Algunas colecciones de personajes de la Guerra de Independencia, y pues aparece Félix Calleja. Es bien interesante que en el siglo XIX Carlos María de Bustamante, que es el gran admirador de José María Morelos, el gran historiador, le dedicó un pequeño librito a Félix Calleja. Es decir, es un poco el reconocimiento de que este individuo pues puede ser el enemigo, pero es bien importante, ¿no? Se trata sin duda del militar más destacado de la época. Y un poco lo que decíamos era como este hombre va formando vínculos, tiene una trayectoria militar muy destacada tanto en Europa, en África y luego a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en el noreste y noroeste de la Nueva España. Y estando en San Luis Potosí, ya muy vinculado con las familias más ricas de la región, es en donde lo pesca la Guerra de Independencia, la insurrección de Miguel Hidalgo. Y muy probablemente Félix Calleja era el militar con más experiencia en la Nueva España, de modo que no es extraño que él fuera el que organizara a los grupos de defensa del régimen virreinal en contra de los insurgentes. Y aquí suceden algunas cosas bien interesantes. Primero, Calleja no espera instrucciones del virrey para actuar. Es decir, toma la iniciativa en cuanto se entera de la insurrección de Hidalgo. Y segundo, y esto es algo de lo que todos se habían dado cuenta, la Nueva España no tenía capacidad militar para controlar ninguna insurrección interna. Por allí los intentos de reforma militar que se habían venido haciendo iban hacia el exterior. Casi todos en Veracruz. Lo que temían era una invasión inglesa o, con el tiempo, una incursión francesa. Calleja había cambiado un poco esto, pensando también en las amenazas en el norte, sobre todo de comanches y de estadounidenses, pero no estaban preparados para una insurrección interna. No hay un ejército en la Nueva España que sea capaz de frenar una insurrección interna, y entonces lo que hace Calleja es muy, muy interesante, porque hace exactamente lo mismo que Miguel Hidalgo. Es decir, si pensamos que Miguel Hidalgo tiene un ejército formado por milicianos, es decir, por criollos que practican en las milicias, tiene un ejército formado por jornaleros, por peones, por gente que se va levantando en los pueblos, pues Félix Calleja hace exactamente lo mismo. Tiene un ejército que va formando precisamente con peones, con jornaleros, con rancheros, con algunos milicianos. En ese sentido, salvo por la participación indígena que es muy nutrida en el ejército de Miguel Hidalgo, los ejércitos de Calleja y de Hidalgo se parecen mucho. Y tienen también los mismos problemas. Hidalgo se enfrenta al problema de que no tiene suficiente armamento, Félix Calleja también. De hecho, Calleja también manda a fundir cañones, y también los cañones que funde Calleja no sirven para nada. Son cañones que se desfondan en cuanto dispara. Es decir, estamos en una situación que a veces pensamos que de un lado los realistas tenían toda la infraestructura técnica militar para combatir a los insurgentes, y que lo que los insurgentes tenían únicamente era el número, ¿no? O sea, 100,000 personas con Miguel Hidalgo. No, en realidad son ejércitos que se parecen mucho, y sí, hay 100,000 personas del lado de Miguel Hidalgo, pero la verdad es que la mayor parte de esta gente no participa directamente en la guerra, sino que entran ya cuando la batalla se ganó, cosas como esa, y también son los primeros que salen huyendo cuando la batalla se va perdiendo. Y esto es lo que pasó tanto en Las Cruces como en Calderón frente a Guadalajara. Y la batalla de Calderón es la que le permite a Calleja
la derrota final de Miguel Hidalgo, la destrucción de ese primer momento insurgente, pero además le permite a Calleja darse una idea de cómo va a ser la guerra en los años siguientes. Cuando todo el mundo está pensando que una vez derrotado Hidalgo ya se acabó esto, Calleja es de los que se da cuenta de que no, de que la cosa va para largo y que hay que tomar precauciones. De lo que se había percatado Calleja en esos pocos meses de 1810 es que cuando los realistas llegaban y se enfrentaban con los insurgentes, de inmediato los derrotaban sin ningún problema, los insurgentes huían. Y entonces los realistas van al siguiente pueblo. El problema es que cuando abandonan el pueblo A, de inmediato los insurgentes regresan. Entonces, ¿qué se puede hacer para eso? Y esto obligó a Calleja a diseñar un plan en 1811 que los historiadores conocen como el Plan Calleja. En realidad es un plan de operaciones que se dio en San Luis Potosí en Aguascalientes, a comienzos de 1811, que lo que señalaba es que el ejército realista, la parte gruesa del ejército realista, esa sí iría contra los principales núcleos insurgentes, pero luego cada población tendría que formar sus propios cuerpos militares, tendría que alimentarlos, tendría que pagarles para la defensa local. Y esto le funcionó de maravilla. Entonces ya él personalmente iba contra los grupos más importantes. El más importante después de Hidalgo fue el de Ignacio López Rayón, a quien derrotó en Zitácuaro, y ya no desprotegía a los demás pueblos, porque en cada pueblo iba dejando una guardia de patriotas voluntarios de Fernando VII, solían llamarse así, que se encargaban de la defensa de esa comunidad. Ahora, esto tuvo implicaciones a la larga muy importantes, porque generó, y este es otro de los ejes del libro de Juan Ortiz Escamilla, generó que las comunidades se armaran. Es decir, villas, ayuntamientos, que ahora están financiando su propia guardia, que están financiando su propia autodefensa, por llamarla de alguna manera. Y esto terminó generando una militarización enorme en la Nueva España, en un virreinato que, ojo, durante 300 años no necesitó un ejército para mantener el dominio español. No lo necesitaba, bastaba con la iglesia, bastaba con otras autoridades, bastaba con que de vez en cuando algunas guardias aplacaran a algunos insurrectos, pero no hacía falta un ejército. Y en este momento, a partir de 1811, hay un proceso de militarización enorme que paradójicamente le va a servir a Calleja para acabar con los insurgentes, para controlar la insurgencia y hacia 1814-15 ya reducirla de manera completa, pero también a la larga va a generar la suficiente inestabilidad que va a terminar acabando con el propio virreinato, porque tenemos muchas comunidades, tenemos muchos pueblos que ya están armados. Calleja no solamente es el individuo que está en contra de los insurgentes, sino que también hace política dentro del virreinato. Para 1813, para comienzos de 1813, llega a ser virrey, es nombrado virrey, y aquí sucede otra cosa también bien interesante. Es el primer virrey que nace de las condiciones políticas internas. Es decir, también es una especie de prefiguración de lo que va a pasar en el siglo XIX con caudillos que tienen bases regionales, que tienen poderío militar, que se han vuelto enormemente ricos y que llegan a ocupar la presidencia ya en el siglo XIX. Entonces, Calleja está al mismo tiempo que consiguiendo la defensa de la Nueva España, también está sentando las bases del desastre que va a venir en el siglo XIX y que empieza precisamente con la independencia de Nueva España, la independencia de México en 1821. Lo que vamos a tener después es gente que se formó con Calleja, como Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana y todos ellos, que son los que van a hacer política en México en la primera mitad del siglo XIX, una vez que Calleja se fue. Ahora, cuando Calleja es nombrado virrey en 1813, él sabe que ya pues será virrey, tendrá que irse a España en algún momento, ya no se podrá quedar acá. Y entonces, desde que es nombrado virrey, empieza a vender propiedades, empieza a refinanciar deudas, hipotecas y todas estas cosas, y a mandar dinero a la península, a mandar dinero a Valencia. Él terminará en Valencia y es una de las figuras más importantes y más ricas de esa región de España. Es increíble la enorme fortuna, y esto es algo que Juan Ortiz ha rastreado muy bien en archivos españoles. Se trata sin duda de uno de los hombres más ricos en la península ibérica a comienzos del siglo XIX, en muy buena medida gracias
pues no gracias a inversiones, no gracias a la minería, ni a esas cosas en América, sino gracias a negocios que hizo aprovechando sus cargos militares y políticos. Por eso decía hace rato que es bien interesante cómo esta biografía le pone atención a ese aspecto que, insisto, hace unos 20 años nadie le hubiera puesto atención, ¿no? Ya enganchaste a un montón el de enriquecimiento de estos individuos a partir de los cargos políticos. ¿Puedes repetir los datos de la biografía, autor, Él es Juan Ortiz Escamilla, es profesor en la Universidad Veracruzana, un gran amigo, con él escribí un libro hace algunos años, y la biografía se llama Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, publicado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán, y lo vamos a presentar el siguiente martes en el Colegio de México a las 6 de la tarde, y por supuesto todos están invitados, quien quiera ir, habrá venta de libros allí y el autor va a estar firmando ejemplares. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, querido Alfredo? Alf-Ávila- en Twitter. Te agradecemos muchísimo, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes, chicos. Nos vamos con música, tenemos de la curaduría musical por aquí, nos vamos hasta la quinta canción, querido Miguel Ángel. Sí, vamos a escuchar Los músicos de José, de Mambo en Sax. Primer movimiento. Nota nacional.
La organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos registrados en septiembre del año pasado. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, habría emitido múltiples tarjetas a nombre de 1.495 beneficiarios, a cuyas cuentas fueron depositados 68.8 millones de pesos. De acuerdo con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, en algunos casos el nombre de los damnificados aparece hasta en 34 tarjetas. Esto es una noticia que ya desde hace varios días ha estado presente y no se va. Virgilio Andrade, director de Bansefi, ha negado las acusaciones de fraude o desvío de recursos en la entrega de las tarjetas para las personas afectadas por los sismos. El funcionario dijo que ante la urgencia por ayudar a los damnificados, es probable que haya habido nombres duplicados o plásticos dobles, pero aseguró que no han sido entregados más recursos de los que cada persona debe recibir. Y bueno, a partir del reportaje sobre este tema vamos a hablar sobre el caso, cómo se llevó a cabo, quién estuvo involucrado y las posibilidades de que vuelva a suceder. Para ello nos acompaña Telma Gómez, ella es periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y una de las autoras precisamente del artículo junto con Miriam Castillo. ¿Cómo estás, Telma? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a ti, un gusto escucharte. Cuéntanos, ahora sí que desde el principio, ¿qué fue lo que pasó con este fraude? ¿Cómo lo podemos entender? Ok, mira, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvimos acceso a el expediente de la investigación que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de hecho un expediente que está en curso, una investigación que está en curso, y en ella conocimos varias de las observaciones que hace la autoridad bancaria a Bansefi. Una de esas observaciones tiene que ver con la emisión de tarjetas múltiples para 1.495 damnificados. No es que se hayan duplicado, es que se hicieron tarjetas, por ejemplo, 34 tarjetas a nombre de una misma persona, 26, 10, 7, 18 tarjetas a nombre de una misma persona. Esto fue en 1.495 casos. El informe de la Comisión Bancaria menciona los nombres de 11 personas a las cuales Bansefi emitió entre 10 y 34 tarjetas. Lo que hicimos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue ir a buscar a estos damnificados para saber, corroborar si es que a ellos llegaron estas tarjetas que se emitieron de más. Lo que encontramos fue que estos damnificados que viven en comunidades rurales, en comunidades campesinas de Chiapas, pues a ellos no les han llegado tarjetas de más e incluso en algunos casos ni siquiera han recibido una sola tarjeta. Por ejemplo, encontramos el caso de Manuel de Jesús Hernández Camacho, que su nombre aparece en los registros de Bansefi con 26 tarjetas emitidas, a las cuales se depositaron 310,000 pesos y él no ha recibido ni una sola tarjeta. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otra parte, en una segunda entrega del reportaje que hemos realizado sobre este tema, mostramos las observaciones que la Comisión Bancaria encontró sobre clonación de tarjetas. La autoridad bancaria confirma que sí se clonaron, que sí se hackearon tarjetas que se entregaron a damnificados de Chiapas y Oaxaca. Este mecanismo de hackeo se realizó porque Bansefi, que fue la entidad encargada de repartir, de emitir, de dar los fondos, los recursos del Fonden a esas tarjetas para los damnificados, bueno, Bansefi no cuenta con los mecanismos tecnológicos que permitan prevenir y detener fraudes de este tipo. O sea que están las puertas abiertas de Bansefi para que sus tarjetas puedan ser hackeadas. A ver, ¿y quién abrió la puerta? Que ese es el tema. No, lo que pasa es que la puerta siempre estuvo abierta porque el banco como tal no cuenta con mecanismos tecnológicos para poder evitar ese fraude. Además de que se decidió dar tarjetas con banda magnética y no tarjetas con chip, que quien conozca de estos temas sabrá que las tarjetas con banda magnética son muchísimo más fáciles de vulnerar, de hackear. ¿Y qué se hace con toda esta información? Ya la tenemos, ya está por todas partes, todo el mundo está hablando de esto. Es un plan con maña, ¿no? ¿Ahora qué? Perdón, no escuché bien. Sí, que es un plan con maña, porque bueno, para dar la licitación, para que Bansefi sea
la No institución hubo como tal licitación. Hay que recordar que Bansefi es un banco de desarrollo que forma parte de la estructura gubernamental, entonces no hubo una licitación como tal. Hubo una licitación para hacer las tarjetas como tal. Aquí es todo un proceso en el que intervinieron varios actores. Uno es SEDATU, que es la secretaría que se encargó de hacer el censo de damnificados y determinar qué tipo de daño tenían, porque eso es importante, porque dependiendo del daño que tenían en su vivienda es que se iban a dar los recursos. Otro actor es Bansefi, que fue el banco de desarrollo encargado justo de repartir los recursos del Fonden entre los damnificados. Bansefi, como ustedes apuntaron en la introducción de este espacio, el director general de Bansefi, que es Virgilio Andrade, señaló en estos días, después de que conoció nuestro reportaje, nosotros lo buscamos antes de que lo publicáramos, y ya después de que se publicó fue que él salió a decir que esto se debió que el tema de las emisiones de tarjetas de más, por ejemplo, se debe a la urgencia que se tuvo por atender la emergencia, por atender a los afectados por el sismo. Sin embargo, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que esta emergencia, esta urgencia que se tuvo, no se ve reflejada en las comunidades, porque hay damnificados a los que se les emitieron decenas de tarjetas y hasta el momento en que los visitamos, que fue la primera semana de enero, no tenían ni una sola tarjeta y no habían recibido ningún apoyo federal. Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos si por qué, si se argumenta que es la urgencia la que los llevó a emitir tarjetas de más, tarjetas de nombres repetidos que estaban en el censo, porque ellos no han recibido ese recurso, número uno, y dos, porque 4 meses después Bansefi no había detectado que había emitido esas tarjetas de más, sino que fue a partir de la investigación de la Comisión Nacional Bancaria, que entonces ellos dicen, sí, claro, emitimos tarjetas de más, sí, pero fue por la urgencia. ¿Y no se ha rastreado el destino de ese dinero? Mira, como es una investigación en curso, como les comenté que es una investigación en curso, lo que sigue ahora es que Bansefi tendrá que entregar la respuesta, tendrá que entregar documentos a la Comisión Nacional Bancaria para aclarar cada una de las observaciones que le hace la autoridad. Para esto Bansefi tiene hasta el 2 de febrero como fecha límite para hacerlo, y a partir de eso la Comisión Nacional Bancaria tendrá que estudiar esas respuestas y tendrá que ver si le satisface o no las respuestas. Tendrá justo que uno de los temas, de los varios temas que tendrá que analizar, es saber justo qué pasó con ese dinero, dónde están las tarjetas. A ver, es que justamente lo que estábamos discutiendo fuera del aire es que estas tarjetas se están utilizando en lugares que están completamente lejanos a las zonas del sismo. Pero bueno, además de todo esto, ¿qué va a pasar con Virgilio Andrade, Telma? ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Que renuncie, que lo corran, que no pase absolutamente nada con él, que salga con la suya? ¿Qué podemos esperar de Virgilio Andrade en este momento? Mira, me gustaría primero abordar lo que dices de estas tarjetas que se están utilizando en lugares lejanos. Esa es una de las observaciones, esa es la segunda observación más importante, digamos, porque la clonación de las tarjetas, el hackeo, que sí se corroboró, lo que se encontró es que se utilizaron establecimientos mercantiles que se ubican en Veracruz, en Jalisco y en Quintana Roo, para desde ahí poder extraer el dinero de las tarjetas de damnificados que viven en comunidades de Oaxaca y Chiapas. Aunque la autoridad bancaria aunque Bansefi dijo que ese dinero que se extrajo de esas cuentas ya se les reintegró y de hecho hay una investigación en la Procuraduría General de la República, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues es un asunto grave que esas tarjetas puedan ser clonadas, puedan ser hackeadas, porque incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que solamente se han denunciado 258 casos de tarjetas clonadas, pero que el número puede ser mayor, que pueden ser muchísimo más las tarjetas que tengan estas extracciones de dinero ilegales. Ahora, ¿qué va a suceder con Virgilio Andrade? Pues ese es un asunto que a nosotros pues no nos toca señalar. Creo que es un tema de los recursos que se dispersaron
indemnizaron para los damnificados de los sismos de septiembre, que se utilizó este mecanismo por primera vez en el país de hacerlo a través de unas tarjetas que todavía tienen que hay información opaca, que es poco transparente, que todavía no acabamos de entender cómo fue que se dispersó ese dinero. Creo que es un tema que todavía vamos a seguir discutiendo y en el cual tenemos como periodistas, nosotros por lo menos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aún tenemos mucho que investigar. Sí, es muy difícil, por más buena voluntad, que ya no tenemos tanta, pero por más buena voluntad que uno tenga, Telma, es muy difícil quedarse con la explicación de es que nos agarraron las prisas, ¿no? Es que nos equivocamos y entonces hay 34 tarjetas a nombre de una sola persona. Así es, sí. Sí, creo que es un argumento que es muy poco creíble, como tú bien dices. ¿Por dónde va a seguir su investigación? ¿Van a seguir en esta ruta del dinero? Así es, vamos a seguir en esto y sobre todo vamos a seguir investigando y buscando, verificando que esas tarjetas, que ese dinero sí haya llegado a quien tiene que llegar. ¿Qué necesitan hacer los medios de comunicación, Telma? ¿Qué le pides a los medios? Además de mucha difusión a este tema. Pues que este es un tema en el que creo que todos los medios de comunicación tendrían que estar poniendo la mirada, tendrían que estar atentos a hacerlo porque al final es un tema que toca a gente que de por sí ya tenía una situación económica difícil. Las comunidades que nosotros visitamos en Chiapas, solamente fuimos a Chiapas, pero esto no hay que olvidar que también es un tema que tocó a gente de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, sobre todo en los estados, en Oaxaca y Chiapas, pues es gente que es campesina, que vive al día, que de por sí ya tenía muchas carencias económicas y este sismo pues vino ahora sí que literal a mover aún más su economía y de verdad que nos encontramos con historias que pues desafortunadamente son las historias que luego predominan en este México y sobre todo en las comunidades campesinas de este país, ¿no? Historias de carencias y de historias en donde la gente incluso parece como que si contara una historia que ya se conoce mucho. Uno de ellos nos dijo, siempre hacen programas, siempre anuncian que nos van a dar recursos, siempre dicen que van a darnos dinero, pero ese dinero nunca llega a nosotros. Entonces, pues desafortunadamente estas historias siguen repitiendo y creo que hay que tener el ojo puesto ahí para que esto no suceda. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias. Telma Gómez, periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya ponemos en nuestras redes la liga para este reportaje y seguimos conversando contigo. Les agradecemos, gracias por el espacio y gracias a su auditorio por seguir. No, gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Nos despedimos y nos vamos con un poco de música. Quédense con nosotros. Sin música. Ya vamos. Primer movimiento. Nota internacional. En las últimas semanas, el tema del acoso sexual ha sido uno de los temas que ha tomado las primeras planas y a partir del movimiento Me Too surgido en Estados Unidos para denunciar las presiones sexuales en Hollywood ha provocado una caída de personajes muy poderosos en esta industria. Hace unos días el periódico francés Le Monde publicó un manifiesto contra el Me Too firmado por un centenar de mujeres francesas. Lo habíamos platicado justo la semana pasada hablando de Catherine Deneuve y demás. Pero bueno, la carta acusa al movimiento de ser totalitario y afirma que la campaña de acusaciones públicas ha puesto a personas que no lo merecen en el mismo nivel de violadores y delincuentes sexuales sin que tengan la oportunidad de defenderse. Este jueves, el Instituto de Investigaciones Sociales será sede del conversatorio Acoso Sexual, del silencio al estruendo, dilemas actuales, que organizó y modera la investigadora Sara Šefčovič. El conversatorio tendrá la participación de Cecilia Soto, Susana Vidales, Marta Ferreira, Lucía Núñez y Luz Jiménez. La cita es a las 11 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, precisamente se encuentra Sara Šefčovič en la línea. Ella es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Es investigadora de tiempo
tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y como ustedes saben es articulista y novelista y siempre nos encanta hablar contigo. Sara, buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharlos y que me den esta oportunidad. Los saludo con mucho cariño. ¿Qué estamos discutiendo actualmente sobre el acoso? ¿Qué se Pues tiene que realmente discutir? estamos discutiendo uno de los puntos esenciales del tema de las mujeres, porque el acoso ha existido siempre, ¿no? Y no es que hoy sea el tema de moda. Lo que pasa es que ya sabes, cuando en los países desarrollados sacan alguna cosa y entonces tienen todo el reflector mediático, especialmente mujeres del cine, de la cultura, como ha pasado en Estados Unidos y Francia, parece que el tema de repente se pone en el centro, pero en realidad pues las feministas han estado toda su vida trabajando sobre esta cuestión. Pero lo que vamos a discutir hoy es precisamente esos diferentes puntos de vista. El punto de vista de las mujeres norteamericanas que dicen hay que denunciar y denunciar y denunciar y juzgar rápidamente y quitarles todo el poder, el punto de vista de ciertas mujeres francesas que dicen esto no es así, esto es el riesgo de una vuelta al puritanismo, de una vuelta a la idea moral de cómo debe ser o no debe ser el sexo, el punto de vista de las feministas francesas que enojadas con estas mujeres famosas dijeron ellas están volviendo a autorizar lo que nosotras ya estábamos logrando que se acabara, que es esta posibilidad de los hombres de decir si yo lo deseo, lo puedo hacer. El punto de vista de otros países, por ejemplo, en Italia prácticamente no le han dado importancia a este asunto, a pesar de que tienen eternamente políticos famosos por ser acosadores sexuales. En la India, que es un país en donde de veras los delitos sexuales alcanzan una violencia y una magnitud insospechadas, pues también se ha desatado una tremenda discusión y hubo quien sacó a la luz a muchísimos académicos que han estado acusados de acoso sexual y las feministas de la India se enojaron y dijeron esto es juzgar y acusar sin dar derecho a que los otros se defiendan, en fin. Han escrito las gentes más importantes del mundo en todas partes y por supuesto en México hemos tenido también un debate muy importante en artículos, en periódicos, en radio, en televisión. Es un asunto que afortunadamente, digo yo, está candente para que se pueda debatir y sobre todo para ver si podemos llegar a un acuerdo de tipo social, de tipo cultural, de tipo legal y esto empiece a cambiar, ¿no? Creo que, Sara, buenos días. Me parece una cosa muy interesante que se discuta, ¿no? Ahorita que hablabas de la India, me acordaba de que Narendra Modi, una de sus plataformas de campaña fue construir baños adentro de las casas porque las mujeres, si tenían letrinas afuera, sufrían acoso. Tenían peligro de acoso, de violación, de un montón de actos de violencia, ¿no? Entonces, así estamos, así está la discusión. Sí. Entonces, realmente no es que haya una forma de, digamos, hay muchas formas de hablar y desde dónde hablar, y creo que eso es lo que es interesante en este momento. Ese es el punto. El punto es contextualizarlo exactamente en cada país en relación a, digamos, cómo está funcionando en cada cultura, pero es evidente que hay culturas en donde es más fuerte la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es muy interesante el planteamiento que hizo recientemente Marta Lamas de diferenciar entre acoso, seducción, diferentes tipos de consentimiento, porque, por ejemplo, nosotros oímos la última vez en los festejos en Pamplona de una chava pues que sí estuvo bebiendo y todo con varios muchachos y después la metieron a un lugar y la violaron. Y entonces todo el argumento de ellos frente al juez es que como ella no pateó ni se enojó ni todo, es que había dado consentimiento y ella estaba en shock y estaba desmayada. Entonces, ¿qué es consentimiento? ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues también tenemos el otro caso, el de mujeres que aceptan y se van después de una fiesta con alguien y al día siguiente se arrepienten o se dan cuenta que no es lo que pensaron que era y hacen una acusación. Estas fronteras, estos límites entre consentimiento, seducción, acoso, no es que no sean claros, nada más que tenemos cada quien que tenerlos claros porque después muchos metemos la pata haciendo denuncias que no son y muchos al revés se quedan callados. El caso, por ejemplo, que mencionaste de la India es muy importante porque no han salido a la luz las mujeres, porque si lo hacen les destruye su vida personal y les destruye su carrera o su profesión o su empleo, porque en general esto más bien destruye todas tus posibilidades después, todo el mundo te va a señalar, ¿no?
Claro. Sara, me ha llamado mucho la atención leer justamente los comentarios y los debates que se han dado a partir del debate precisamente de Marta Lamas de la semana pasada. Sí. Y también del Me Too, por ejemplo. Se hablaba en redes sociales mucho de si el movimiento Me Too que se lleva en Estados Unidos por estas mujeres de Hollywood no había sido robado de Tarana Burke en 2006, que era un movimiento justo feminista para defender a las mujeres del acoso, particularmente en las comunidades africanas, ¿no? Claro. Y yo no en pienso Hollywood en se robo. robó. A ver, ¿qué pasa con esos debates? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros estamos peleando por cualquier causa en el mundo, feminismo, derechos humanos, derechos de las mujeres, medio ambiente, lo que quiero es que todo mundo se lo robe y lo repita. Exacto. ¿No? Queremos que se difunda, que se haga más grande, que si le pusieron ese nombre, en otro lado le pusieron denuncia a tu cerdo, ¿no? En otro lado le pusieron de otra manera. Lo que queremos es que eso se corra, no es mi propiedad, o espero que quien lo haya inventado, que es Burke, que hablase de eso, inventó un término más, no un concepto más, no una lucha. Entonces está bien que se corra la voz lo más que se puede. Ha sido muy brutal esta salida del yo también, porque también nos ha hecho cuestionarnos mucho qué significa mujeres que han sido total y absolutamente privilegiadas y que 20 años después, sabiendo que ese fue el camino que siguieron, deciden denunciarlo. Esto también nos ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Por qué te esperaste 20 años? ¿Por qué Salma Hayek, a pesar de que reconoce todo lo que reconoce, se esperó todo este tiempo para hacer la denuncia y todas ellas? Claro. ¿Y qué pasa con una obrera que el jefe pasa en la fábrica y le agarra la nalga y ella no puede decir nada porque no se puede quedar sin empleo? Entonces, a mí no me importa si esto se empezó antes o se empezó después, si se trata de ayudar en culturas en las que es más difícil que siquiera se considere. Mira, en la misma Rusia el director Koncharovsky dijo, ¿de qué están hablando? Así se ha construido el mundo y dejen de estarle buscando, ¿no? La iglesia ortodoxa rusa dijo, dejen de acusar en las redes sociales y vengan a conseguir consuelo a la iglesia. O sea, son diferentes culturas que lo toman de otra manera. No, pero se tienen que abrir esos diálogos. O sea, en el momento estamos hablando desde una comunidad universitaria que además se topa todos los días con este tipo de problemas. Dentro de la misma universidad. Claro. Dentro de las mismas aulas, los laboratorios, los pasillos, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene... Como lo tienen en la política, en las artes, en la academia, en el deporte. Digo, has visto lo que ha estado saliendo del deporte. Así es. Sí, realmente lo que estamos es en una lucha para decir, perdón, señor, que tú tengas ganas no quiere decir que yo también. Pero también en un diálogo, Marta, porque de pronto se ve como nada más como una agresión, ¿no? O sea, empieza a ver, porque aquí hemos tenido varios talleres, hemos tenido muchas conversaciones entre miembros de la comunidad y entonces es muy interesante ver las reacciones de los hombres de la comunidad que dicen, ¿cómo? ¿Eso no les gusta? ¿no? Claro. De refiriéndose a ciertos apelativos, a ciertos vocativos, a ciertas formas de trato. Yo creí que te haga un piropo, que es lo que dicen las italianas, es lo que dicen. O sea, yo creí que si te digo que te ves muy guapa, te hago un piropo, que si te pregunto por tu actividad social, sexual, te estoy haciendo una broma. Claro, por eso es importante el contexto cultural, irlo entendiendo todo en este sentido y diferenciando qué es acoso, qué es violencia, qué es consentimiento, qué es seducción, porque pues no todo es igual. Y entonces, ¿qué pasa? Después de la denuncia del acoso, que es fundamental, ¿qué acompañamiento se le da a los hombres que de pronto se sorprenden y se dan cuenta de que forman parte de todos estos otros hombres que acosan y dicen, bueno... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago con eso? Bueno, no solamente pues va a ser dejarlos la en el misma costal de los historia malos. que ha sido a lo largo de la humanidad, cuando te enseñaron que tenías que respetar a un derecho humano, cuando te enseñaron que un indio tenía que ser respetado y que el medio ambiente no está a tu disposición y no puedes hacer lo que quieras con un árbol, que también un animal es un ser vivo al que hay que respetar. Son aprendizajes que hemos tenido en la humanidad desde democracia, para no ir más lejos, que el rey no manda y que el sacerdote no te dice tu vida. Hemos ido teniendo que aprenderlos socialmente y no va a haber otra que este mismo camino. Socialmente ir aprendiendo aquello que no puedes hacer. La ley te tiene que dar ese acompañamiento en términos de apoyo y de castigo, ni modo en lo que esto se resuelve. Pero lo importante es eso, que todos socialmente lo empecemos a aprender. Y este es un proceso, como todos los procesos sociales, que empieza por ser muy, digamos, muy sorprendente y muy alucinante en el momento, muy estruendoso, pero que hay que seguirlo trabajando para que no se quede ahí y para que realmente haga un cambio.
yo vi ese cambio en México en los últimos 25, 30 años en relación a muchos temas, como te digo, desde democracia hasta derechos humanos, hasta reacción hacia el tema de las mujeres y su posibilidad de trabajo igual, salario igual, etcétera. Son cambios que se han dado, que empiezan por todo el mundo decir cómo nos se burlaban de todas las feministas cuando empezamos, y cómo ahora ya todo el mundo tiene que decir los niños y las niñas, ¿no? O los hombres y las mujeres. Empieza a ver como ese cambio mental, ese cambio cultural, y es el único camino que tiene, como tú dices, que acompañarse de algo, pero ese algo pues tiene que ser la ley, el apoyo psicológico, el apoyo de grupo, el estarle pensando al asunto, el seguir debatiendo, ¿no? Oye, Sara, buenos días. Hola, Miguel Ángel. Oye, esta polémica que se desarrolló en Francia, en la que Catherine Deneuve pide disculpas a las que pudieron resultar ofendidas, ¿cómo lo ves, digamos? El conjunto de personas que firman la carta son personas prominentes en el terreno de pensar todo intelectuales francesas, de relaciones entre los sexos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Seducir Mira, no es un delito. yo creo que según lo que ella explica, lo que pasa es que no entendió todo el sentido que llevaba la carta, y entonces es cierto que ella está en esa lucha en contra de volver al puritanismo y volver a la idea de que el sexo es una cosa mala y de que tiene que haber censura, y eso ella se opone y nos oponemos muchas. El tema era esta confusión, esta frontera entre hacer la seducción y el consentimiento, o la obligación y la violencia, y esta parte es de lo que ella entiende, según lo entiendo yo, se disculpa, diciendo, bueno, las feministas francesas se le fueron encima diciendo, entonces, claro, tú hasta apoyaste a Polanski, ¿no? Entonces, como tú estás de acuerdo con la violación, sí. ¿se acuerdan que él estuvo? Sí. Así es. El caso Polanski es muy ejemplar porque incluso la chava, que ya es ahora una señora, salió a decir, oigan, yo quería, no es cierto que él me violó. Es cierto, él estaba metiéndose con una menor de edad, y ahí hay también toda esa frontera y ese conflicto. Es que esta es la discusión. La discusión es precisamente esa frontera, cuando una mujer da consentimiento y cuando te dicen, aunque des consentimiento, no es así porque eres menor de edad. Cuando una mujer dice, hasta aquí llego y lo que sigue ya no quiero, y el señor dice, pero espérate, ya llegaste muy lejos y yo quiero seguir. Cuando el señor se siente con derecho, aunque tú digas que no, a de todos modos seguir insistiendo, y no es nada más entre hombres y mujeres, es entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, como lo hemos visto recientemente también con el caso de hombres como Kevin Spacey. Sí. Entonces, todo el tema a discutir, a legislar, a entender cultural y socialmente son esas fronteras, y esas son las fronteras que es más difícil definir y que se tienen que definir también en función de cada cultura, porque no es lo mismo la frontera francesa que la frontera en México, donde además tenemos el caso de la delincuencia organizada, de mucha delincuencia en general, que no te va a preguntar tu opinión. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros definiendo todo eso? Lo que sí es definitivo es que tenemos que tener una lucha, una decisión de cuáles son los límites que no se pueden sobrepasar, y como lo dijo Catalina en esa misma discusión donde estuvo Marta Lamas, dice, sí. A mí no se meten con mi cuerpo si yo no estoy de acuerdo, que es una frontera, digamos, bastante clara, que sería muy difícil llegar y decirlo en otros países, pero que quizá esa sea, digamos, la frontera, ¿no? Sara, justo quería regresar al debate de Marta Lamas y Catalina Sí. Ruiz. Parece, y para todos nos ha quedado claro a lo largo de los años que hay muchos feminismos, y que estos feminismos tienen que discutir entre ellos. Estaba la discusión entre ellas, que fue muy interesante y que dejó muchas preguntas, tanto para mujeres como para hombres, pero también hay la discusión de cuántos feminismos hay, y en redes sociales por lo menos quedó la percepción de tu feminismo es mejor que el mío, Claro. o el mío es mejor que el tuyo, y el tuyo no vale porque yo estudié mucho más que tú. ¿Qué pasa con estas discusiones entre los feminismos? ¿Cómo se unen? Es un punto central, es un punto donde muchas feministas, y en Francia pasó y nos pasa mucho Justamente. en México, acusan de decir, tú ya no puedes opinar porque eres de las viejitas, o porque eres de las privilegiadas, o porque eres de las blancas, o porque eres de las ricas, y la otra contesta, tú no puedes porque tú estás muy joven y apenas empezaste ayer y no sabes lo que está pasando. Bueno, a mí todas estas discusiones me parecen completamente bizarras, las he vivido las agresiones muy fuertes, Claro. en conferencias donde las feministas muy jóvenes te dicen, no, tú ya cállate porque lo que tú tienes para decir ya no me importa. ¿Sabes qué? Todo eso lo tenemos que dejar atrás. Yo precisamente la mesa de hoy
hoy. Tiene mujeronas que se dedican a estudiar estas cuestiones, que lo saben y que no están elegidas ni por edad, ni por posición feminista, ni por nada, sino todas ellas porque toda la vida han estado jóvenes o viejas o feministas o no feministas en una idea de lo que hay que luchar por los derechos de las mujeres y se lo discuten y lo debaten y están abiertas a oír otras opiniones, y ese es, digamos, lo que yo espero de la mesa de hoy como un ejemplo de lo que tendríamos que esperar de todo esto, porque finalmente lo que queremos es llegar a una conclusión que le haga bien a todas las mujeres en términos sociales, culturales y legales, que es lo único en que podemos avanzar en este momento todavía. Y eso solo se puede hacer si tenemos un cierto piso común de decir, bueno, hasta acá sí se vale y desde acá no se vale, digamos. Y que también se abran diálogos. Yo insisto en que tenemos que trabajar por la salud de nuestras comunidades, digamos. No puede ser que las estudiantes de diferentes facultades tengan miedo de salir de su facultad a tomar el Pumabús, que tengan miedo de subirse al Pumabús, que no sepan o no, que no sepamos entre hombres y mujeres cuáles son los límites, ¿no? 100%. Y que estemos pero descalificándonos. Nuestro caso en México, me refiero en México, y que esto incluye a la UNAM, tiene un punto más que hay que tomar en cuenta, que no tienen, ni se les pasa por la cabeza a las feministas francesas o norteamericanas, y que es el tema de la delincuencia, de lo que eso está teniendo que ver en el cambio social y en lo que está pasando en México. Entonces, el debate nosotros lo tenemos que abrir, insisto, en estudiar los asuntos, cómo se puede tener una propuesta, un piso común de respuesta en función de la propia cultura, porque yo no tengo el mismo problema que tienen las francesas, y por supuesto las francesas de distintos grupos sociales. Catherine Deneuve habla de mi libertad. Bueno, ella puede porque es una señora famosa y rica. Porque no toma el microbús. Y no toma, esa parte no lo sé, no podría decir. Es la vampira de Lancia. Porque Catherine Millet dijo, yo voy y vengo en metro todo el tiempo, pero el metro no es lo mismo, ¿me entiendes? En Francia que acá, o eso es lo que se trata. Se trata de en cada cultura y en los diferentes, el tema no es nada más de clase, de decir, porque tú no tomas el metro ya no te pueden violar, pero sí es muy importante entender las diferencias que hay, sobre todo de tipo socioeconómico, que te hacen aguantar cosas que de otra manera no aguantarías, y que tenemos que encontrar formas, como tú le llamó, o no me acuerdo quién de ustedes le llamó perfectamente, acompañamiento, para no solo denunciar y abandonarlas, porque entonces destruyes todas sus posibilidades de empleo, ¿no? Y de vida. Y la visión desde el espectáculo, o sea, como, por ejemplo, Harvey Weinstein es una figura que está focalizando, está representando todo el tema de Hollywood, pero entre nosotros, digamos, las televisoras privadas, la industria del espectáculo, ¿cómo hacerlo sin tomar un personaje así, cuando es una práctica habitual, ¿no? Y sin que los medios y las redes sociales y las diferentes formas de comunicación paralegal, digamos, se conviertan en juzgadores. Bueno, pues no es casualidad, digo yo, que en México no ha salido nadie a decir Me Too como si aquí no pasara, ¿no? Sí. Ya hablamos estrictamente, digamos, de los medios, televisión, cine, prensa, todo esto. Aquí claro que pasa. Y nadie se ha atrevido a salir a decir nada. Hemos escrito muchísimo, hay muchos artículos, hay mucho debate, pero no hay mujeres que han salido a decir a mí me ha pasado. Porque claro, en esta cultura esto puede significar la destrucción y el fin de sus carreras y bueno, no sabemos. Por eso tenemos que analizarlo, por eso tenemos que debatirlo, por eso tenemos que ver qué es. En Estados Unidos tú sales y te llenas de prestigio alrededor, y en la India no vuelves a poder ni entrar a tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se tienen que denunciar este tipo de cosas en cada país? ¿Cómo se tiene que legislar? ¿Qué es lo que la ley tiene que pedir en cada cultura para que no destruyas más a la víctima? ¿Cómo no juzgar? Exactamente, en cero, ya desde el periódico todo el mundo ya sabe quién es el bueno y quién es el malo. Tampoco se trata de eso, pero como tampoco caer en puritanismos, en fundamentalismos. Es una frontera muy líquida, como usando la famosa palabra de Bauman. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ese es precisamente el problema, ¿no? Sara, ¿cuándo, cómo, dónde, quiénes y a qué hora? Pues es hoy, y les agradezco mucho la oportunidad de hablar de eso, y ojalá su público nos acompañe. El debate es hoy a las 11 de la mañana,
auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que está ahí en la zona de humanidades, atrás del Museo del Universum y atrás de las salas de cine y demás en ETSA. Ahí están todos los edificios azules llamados pitufos, que son los institutos de sociales. Son grandes mujeres. Es Cecilia Soto, que es diputada del PRD, que ha sido candidata a la presidencia de la República, una luchadora. Susana Vidales, feminista de siempre. Marta Ferreira, una joven feminista que es docente en la UNAM, que ha trabajado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y dos jóvenes que están trabajando, una de ellas una investigadora muy joven, Lucía Núñez, y otra una doctorante que también, Luz Jiménez, que también está trabajando en esto, en cuestiones de mujeres. Entonces, pues esperamos que asista público, esperamos que se pueda discutir, esperamos que se pueda llegar, aunque sea a un cierto piso común, y sobre todo esperamos que los distintos feminismos puedan debatir y no puedan nada más pelear, que eso es algo que nos está haciendo mucho daño. Por supuesto, pues vamos conversando. Muchísimas gracias. Yo les agradezco Sara de veras, Sefcovic. como siempre, ser tan amigos y tan lindos los tres. Por supuesto, te mandamos un gran abrazo. Somos fans. Somos fans y nos vamos a música. Gracias. Gracias, Sara. Vamos a escuchar música de Frank Zappa, acoso sexual en el lugar de trabajo.
Primer movimiento. Y fuera del aire estábamos hablando justamente de que tenemos un radio escucha que se llama El Rey del Beautiful, como el luchador, pero mientras yo decía si conocían o no al luchador, nos cae la canción de... Que ya Frank regresen, Zappa. dicen. ¿Que ya? Bueno, oigan, tenemos muchos comentarios en redes sociales y creo que sería interesante saber qué opinan todos los que nos escuchan de temas como estos, que son temas delicados, pero que son temas que se tienen que seguir discutiendo. El acoso no solamente laboral, como decía Frank Zappa, sino en todas partes, ¿no? Sí. Y aprender a convivir, ¿no? Aprender cuáles son los límites del otro. O sea, yo creo que ese es el tema fundamental para y para muchos otros temas, ¿no? Para democracia, Ujú. para organización social, para muchas cosas. ¿Cuáles son los límites del otro? ¿A qué tengo derecho con respecto al otro? ¿Y qué tengo que preguntar en mi vínculo con el otro? Sí, Eso y que, sí, y que la valentía de las víctimas no acabe con sus vidas. También. ¿No? Nos vamos a una pausa. Estamos en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM. Estamos en TV UNAM, estamos en Radio UNAM y ya volvemos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos aquí de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, buenos días una vez más. Pues sí, aquí seguimos. Buenos días. Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Buenos días a todos. Acá seguimos escuchando todo lo que nos han escrito, bueno, no, leyendo lo que nos escriben, escuchando sus mensajes, también sus llamadas en el 55 36 43 39 y la discusión se puso calientita en nuestras redes sociales. Eso siempre se agradece mucho, siempre se agradece. El tema del acoso va a seguir despertando controversias, polémicas y pues ojalá que se siga discutiendo. ¿Qué opinan? Sí, hay que discutirlo, legislar y, como decíamos en el corte, proteger a las víctimas, porque se requiere mucha valentía y mucha fuerza para el yo acuso, ¿no? El yo acuso siempre es Difícil, ¿no? Desde sola, ¿no? Yo acuso, no es fácil. Justamente, que bueno, pues aquí vamos a dejar esa discusión porque nos falta todavía poesía necesaria y está a punto de convertirse en Jueves el Jueves. Ya saben, los que nos escuchan ya saben por qué. Un abrazo para el Zarco, para Cheli, para Dana, para Rosario Martínez, R. Guillermo, Alfredo Campos, Miguel Ángel G. Mirán, el Rey del Beautiful que les decía hace rato, Mayra Elizondo, Gustavo Fernández, CM, Francisco Rodríguez, un abrazote y para todos los que nos escuchan y nos escriben, gracias por hacer comunidad. Vámonos con poesía y acá seguimos platicando. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Ya llegó el momento de poesía necesaria y este poema es muy breve y además no sabemos de quién es. Pero si alguien en redes, si alguien en el teléfono, si alguien que nos escucha, que nos observa, sabe quién escribió este poema, por favor que nos lo haga saber en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM o el teléfono 55 36 43 39. Justamente hablábamos al principio de este programa a las 7 de la mañana de La Forma del Agua, esta película dirigida por Guillermo del Toro que está nominada a un montón de premios en un montón de lugares y siempre da gusto que una película que hable sobre la reconciliación de los humanos con los monstruos llegue a buen puerto y sobre todo porque ¿ya vieron La Forma del Agua los que están aquí? No. Bueno, Alberto Betancourt ya la vio, pero vamos a imaginar que Alberto Betancourt todavía no se ha sentado aquí. Pero Ahí, pues de aquí está, ni modo. aquí, ya la viste, Alberto, ¿te gustó?
Sí, ahorita voy a hacer un comentario. Ahorita hacemos un comentario. Bueno, a mí también Frida, me gustó. Frida Saldívar ya la vio, le gustó. A los que ya la vieron parece que la han disfrutado. Hay muchas partes que se pueden estudiar, desde el homenaje que se le hace a la criatura de la laguna, a la criatura de la laguna negra, si no me equivoco, ¿no? O ¿es la criatura negra la laguna verde? No, es la laguna negra. No, bueno, la laguna verde es la planta nuclear. Todos recordamos a este ser enigmático del cine de los años 30, de los años 40, que tenía estas como branquias extrañas y que era como un humano fortachón. Y bueno, creo que muchos nos imaginamos qué pasaría en una relación romántica con un ser como este. No nosotros, sino en el cine. ¿no? Pero ayer que hablamos con Roberto Coria, hablábamos de vampiros, hablábamos del tema del monstruo y la fascinación por el monstruo. Hay una que fascinación. Es además uno de los temas de Guillermo del Toro. Y creo que en esta película lo logró como en ninguna. No sé qué opinen los que nos escuchan, los que nos observan. Es interesantísimo estudiarla porque hace una crítica a la sociedad estadounidense de los años 50 y 60 y es más a la de ahorita, yo creo. Además es muy bella, es un homenaje al cine clásico, a la época de oro del cine estadounidense, al Hollywood clásico. Y bueno, nos están diciendo que a lo mejor el poema es del guionista. Le estamos haciendo mucha fiesta porque el poema es chiquitito, y viene acompañado de la canción justamente que viste a toda la película, que se llama You'll Never Know. No sé si conocen a Renée Fleming. Ella es una cantante de ópera estadounidense que justamente se junta con Alexander Desplat para hacer esta pieza, y es una belleza, y creo que el contraste de ambas sí nos deja pensando al final de esta pieza cinematográfica que acabo de ver, y si lo puedo ver otra vez, mejor. Esto se llama La forma del agua. Incapaz de percibir tu forma, te encuentro siempre a mi alrededor. Tu presencia llena mis ojos con tu amor, hace más humilde mi corazón. Estás en todas partes. La forma del agua. Just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now.
just how much I miss you. You'll never know just how much I care. You said goodbye, now stars in the sky refuse to shine. Take it from me, it's no fun to be alone with the moon. Ya nos agarraron fuera del aire, hablando del villanísimo de La forma del agua y de cómo tiene unos dedos. Es que no les vamos a adelantar. Sí, tiene del Toro con las manos, ¿no? Algo le pasa a las manos de este villano. ¿No te acuerdas de este monstruo que tiene las manos en los ojos en el laberinto del fauno? Aquí las manos tienen una característica muy particular. Las manos del es que no les quiero decir quién es el villano. No, véanla, mejor véanla. Pero lo que sí me recuerda mucho también a las novelas de... Ay, ¿cómo se llama nuestra novela negra mexicana, el mero, el que nos gusta mucho? ¿Rafael Bernal? No, ya me van a decir, ya ven, ese no era. No, el que siempre se come galletas. El personaje que siempre se come unas galletas. No, le gustan las suavicremas. Nadie sabe. Este detective que le gustan las suavicremas, bueno, a eso también recuerdo un poco. Pero estábamos hablando de las influencias literarias que se podía encontrar en La forma del agua, Miguel Ángel. Sí, bueno, es que leía este pequeño verso de Gorostiza, de el rigor del vaso que la aclara toma la forma del agua, de Muerte sin fin, que el agua es una de las contenciones sobre este capricho de la informalidad del agua, que es fascinante, ¿no, Alberto? Quizá uno de los mejores poemas de la literatura mexicana. Muerte sin fin, de Gorostiza. Alberto Betancourt, antes de que te presentemos, ya ahorita nos vamos a los mundos posibles, pero ibas a decir algo de Steiner por ahí. Me estaba yo acordando de un texto de George Steiner que se llama Pasión intacta, que abre el libro con un ensayo sobre la lectura, una reflexión sobre un cuadro en el que hay un lector, un cuadro del siglo XVIII, y habla de esta cosa muy interesante de cómo el mundo contemporáneo ha desvanecido las condiciones de una lectura atenta y silenciosa. Y ahora en medio de los aparatos electrónicos, y me gusta mucho... No conocía los aparatos electrónicos. No, sí, hace una reflexión sobre las redes y cómo te distraen, y dice, ay, cómo necesitamos lecturas eruditas que sean capaces de encontrar ecos de Ariosto en un texto, ¿no? O que puedan descubrir las evocaciones con las que está jugando T.S. Eliot. Es muy bonito, y ahora que tú has descubierto este eco inesperado, quién sabe si intencional o no intencional, me acordaba yo de eso. Sí, Del Toro tiene una formación en la poesía mexicana muy, muy sólida, ¿no? Habrá que preguntarle a Del Toro si él es el autor o si es Vanessa Taylor, que nos decían fuera del aire, producción nos estaba comentando que es la guionista, la otra guionista de La forma del agua, ¿no? Que, por cierto, también es guionista de Juego de Tronos. Está interesante. Vamos a seguir aquí en Primer Movimiento, está a punto de hacerse jueves. Quédense con nosotros. To prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. Just how much I miss you. You'll never know just how much I care.
goodbye. Now stars in the sky refuse to shine. Take it from me, it's no fun to be alone with the moonlight and memories. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. Primer movimiento. La mesa del día. Y ya es jueves porque ya está con nosotros, como ya habían escuchado, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás una vez más, querido Alberto? Hola Luisa, ¿qué tal? Hola. Miguel Ángel, Juana Inés, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Me estaba yo acordando de un camarada, Alberto González, integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alberto González hizo una historia de la participación de los latinos en Hollywood. En alguna ocasión que tuve oportunidad de asistir a una obra de teatro con él en Los Ángeles, a una obra de teatro mexicana que, como ustedes saben, tiene una enorme tradición en la ciudad de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Fue precioso estar con él y me regaló el documental que empezaba con los mexicanos que participaron en la elaboración de Las manos de King Kong. Y luego pues hablaba de los galanes latinos que estaban robando cámara y bueno, hablaba de muchas cosas de la época en la que Hollywood ponía como villanos a los mexicanos alrededor de los 20s y Venustiano Carranza prohibió la exhibición de esas películas en México. Y como Hollywood estaba justamente en la transición entre recaudar el principal porcentaje de sus ganancias, pasó de recolectarlas en Estados Unidos a recolectarlas en el extranjero, fue sensible a la prohibición mexicana y le dio instrucciones a los guionistas de que abandonaran esa caracterización de los mexicanos como villanos. Y entonces agarraron a los rusos. Nada más que ahora que estábamos hablando de Guillermo del Toro, pues pensaba yo en esa larga historia de creatividad, de ingenio y de lucha contra la discriminación que han librado los mexicanos en Hollywood, y qué maravilla que ahora están ocupando un lugar tan importante. Así es. Y yo quisiera recuperar justamente una manera de leer La forma del agua del jalisciense Guillermo del Toro, que me parece que encontré en Carlos Bonfil, me parece que fue quien pronunció esta idea, en donde él plantea que una manera de leer la película consiste en advertir que la acción del personaje que encarna a los agentes de seguridad estadounidense y que es capaz de cualquier crueldad con tal de imponer lo que cree fanáticamente, una manera de leer eso es que en realidad las fuerzas oscuras de esa película son aquellas de quienes están empeñados en defender lo que consideran la única normalidad posible. Están tratando de imponer una normalidad a la que se escapa la conmovedora personaje principal, que además es tan emblemático que no tenga voz, ¿no? que solamente la recupere mediante una hazaña amorosa, ¿no? Y bueno, pues yo pensaba que podríamos continuar con el ejercicio, como tú nos lo sugeriste la semana pasada, Luisa, de recordar lo que han planteado como deseos de Año Nuevo algunos personajes que a mí me parece que son extraordinariamente buenos defensores de la normalidad en la mayoría de los casos. Hijo. Quisiera hablar de los deseos
de Vladimir Putin, del rey Salman Abdulaziz de Arabia Saudí, de Kim Jong-un, que es el director del Banco Mundial, y del presidente Enrique Peña Nieto, y hacer un rápido recuento de lo que ellos hicieron en este fin de año. Antes de que pasemos al recuento, ¿podemos recordar quiénes fueron los personajes de la semana pasada? Era Narendra Modi, Donald Trump, Xi Jinping, no recuerdo el cuarto, ¿cuál fue? del Fondo Monetario Internacional. Ah, claro. Christine Lagarde. Así es. Muy bien. ¿Y en qué nos quedamos? Pues vamos a completar ahora. Habíamos dicho la vez pasada que íbamos a poner una especie de disco sonoro como el de los estetoscopios de los médicos para escuchar los sonidos de la tierra, y yo diría que podríamos comenzar con unas cuantas gotas de agua que caen al piso. Por eso la forma del agua, porque a mí me parece que una lectura inesperada del texto de de la película de Guillermo del Toro, que podemos ver como un texto, es la actualidad del anticomunismo, la misoginia y la rusofobia. Y bueno, pues en ese contexto yo quisiera evocar aquí el hecho de que el 11 de enero Vladimir Putin sostuvo su tradicional conferencia de prensa con los periodistas rusos y extranjeros, nada más que ahora hizo un ejercicio novedoso que consistió en asistir a la redacción de un periódico histórico en Rusia, el Komsomolskaya Pravda. Yo recuerdo que en alguna ocasión estuve en el Hotel Arleonak, en una zona de Moskva, de Moscú, que se llama Leninsky Prospekt, y ahí me tocó ver llegar a una delegación, una tripulación de un submarino, ¿no? Una cosa impresionante, ver cómo llegaban los marineros rusos, los jóvenes marineros rusos con sus libros bajo el brazo. Bueno, fue toda una cosa impresionante. El diario Komsomolskaya Pravda, el diario de los jóvenes comunistas del Partido Comunista, fue fundado en 1925 como órgano de los jóvenes comunistas, y su historia quizá nos muestre también lo que han sido las transiciones de la Revolución Rusa y su regreso después al capitalismo. El diario, que fue fundado en 1925, llegó a un momento espectacular en 1990, cuando tiró 22 millones de ejemplares. Era realmente un órgano de difusión del pensamiento oficial, digamos, y en algún momento adquirió cierta autonomía al grado de que llegó a ser prohibido cuando empezaron las tensiones más fuertes de la perestroika, y posteriormente pues fue recuperado, pero ahora se trata de un diario privado, es propiedad de Grigory Bereskin, que es dueño del grupo SN, Evroseventi es el grupo que está ligado a Gazprom y que ha comprado el periódico. Entonces el 11 de enero llegó Vladimir Putin a su tradicional encuentro con los periodistas, respondió una gran cantidad de preguntas, y Alexander Gamov, que es el director del diario, que hace muchos años, en la década de los 30, fue galardonado con la Orden de Lenin, le recordó a Putin que tendrá 15 rivales como candidato presidencial. Y una de las cosas que me llamó la atención es que bueno, tendremos elecciones en Rusia en 2018, habrá que estar atentos a lo que ocurre ahí, no tanto porque vaya a haber sorpresas electorales, ahí está muy claro quién va a ganar, digamos, es prácticamente un hecho, a menos que hubiera realmente una gran sorpresa de la historia, pero de todos modos va a ser interesante la campaña electoral porque va a mostrar algunas de las tensiones, de los temas de discusión, y yo creo que vale la pena seguirlo. En algún momento nos decía Dámaso López que si bien Vladimir Putin tenía los votos, sería Navalny quien tuviera la palabra y a quien le iba a tocar visibilizar un montón de problemas ahí. Habrá que ver. Sí, fíjate que yo justamente quería referirme a una pregunta que hizo Sergei Yakovlev, que es director de un periódico que tiene una amplia circulación en la Rusia actual. Me tocó verlo en los kioscos de periódicos en San Petersburgo, ahí en esta zona de Griboyedov Bor. Es el diario Kommersant. Y este diario, que se especializa más bien en cuestiones económicas, este periodista de este diario le preguntó a Putin qué opinaba de las críticas que hizo Estados Unidos por el hecho de que se negó la candidatura de Alexander Navalny. Y Vladimir Putin replicó que Estados Unidos ha acusado agresivamente a Rusia de intervenir en el proceso electoral norteamericano, pero que dicho gobierno, y lo voy a citar casi literalmente, aunque yo hice la traducción, acostumbra a meter la nariz en todos lados y creer que eso es normal. Los comentarios estadounidenses, dijo él, revelan a quiénes promueven ellos y con quién les gustaría tratar.
independientemente de la figura de Navalny, que habría que estudiarla. Navalny no pudo obtener su candidatura hasta donde yo me quedé, no sé ya los intríngulis más detallados del proceso, porque ha sido acusado en 3 ocasiones de fraude y por esta razón no pudo participar. Pero pues a mí me llamó mucho la atención el hecho de que pues ahora están circulando los rumores, por eso pensaba yo que esta primera escena debería ser acompañada con los sonidos del goteo del agua, porque pues el anticomunismo y la rusofobia desafortunadamente tienen una enorme vigencia y pues no rumor, sino esta no sé cómo llamarle, esta bufalada informativa que ha soltado el gobierno norteamericano en el sentido de que el gobierno ruso piensa intervenir en las elecciones mexicanas, me parece que es realmente una cosa indignante para la inteligencia política de nuestra sociedad, porque pues realmente quien está interviniendo con toda su fuerza en el proceso electoral mexicano es el gobierno estadounidense, que está metido por todos lados, claramente tratando de inclinar la balanza en función de un modelo económico quizá más que de un candidato. Sí, por supuesto. Esta presencia es innegable y me parece realmente absurdo que se plantee la otra cuestión, que independientemente de que se pueda investigar o habrá que esperar a ver qué ocurre, pues no tiene el peso que puede tener otro tipo de factores. En esta conferencia de prensa, el director de Rossiya Segodnya, un tercer periódico ruso que evocamos aquí, le preguntó a Vladimir Putin sobre las vacaciones de Víctor Poroshenko, presidente de Ucrania, en las Islas Maldivas y por la situación en Donbass, y Vladimir Putin replicó que él acostumbra pasar las vacaciones de fin de año en Siberia, en donde estuvieron a 32 grados bajo cero. Ay. Y pues dijo algo que me llamó la atención, dijo que esperaba que pronto se resolviera la situación de Donbass, que es la región oriental de Ucrania, que está conformada por millones de habitantes de origen ruso, que espera que las negociaciones permitan resolver el conflicto, pero además dijo que pues todo parece indicar que puede haber una recomposición de las relaciones entre Rusia y Ucrania, porque el año pasado lograron restablecerse las cifras del intercambio comercial, y eso, como quiera que sea en el contexto en el que estamos, me parece que es alentador, porque hablaría de una posible normalización de un conflicto que tiene su grado de tensión y su peligrosidad, y eso pues me pareció interesante. El segundo personaje con el que quisiera yo ocuparme nos llevaría a una escena en la que el sonido que podríamos escuchar con nuestro estetoscopio de la geopolítica mundial sería el del teclado de una princesa cautiva en un palacio en Riad. Salman bin Abdulaziz Al Saud, que es el rey de Arabia Saudí, es el guardián de los santos lugares, el jefe de la Casa Saud, y él no celebró el año como nosotros, el 31 de diciembre, porque el año nuevo musulmán se celebra el día 12 de septiembre. Entonces él celebró el año nuevo hace mucho tiempo, pero el sábado 4 de noviembre de 2017, como yo escuché que hicieron un interesante análisis aquí, ese día el rey destituyó a 12 príncipes y a varios ministros. Entre los detenidos figuran el multimillonario Al-Balel bin Talal, propietario del Kingdom Holding. El día siguiente, el domingo 5 de noviembre, Donald Trump urgió al rey de Arabia Saudita a colocar acciones de la empresa estatal Aramco en la Bolsa de Valores de Nueva York en el índice NYSE o Nasdaq. Fíjense qué interesante, creo que con eso nos vamos a despedir para irnos a la música, para terminar esta primera parte, pero fíjense ustedes que en el libro que ahora está circulando profusamente sobre la biografía de Donald Trump, sobre Fuego y Furia, se plantea que ha sido Donald Trump quien intervino para modificar las reglas de transmisión hereditaria del poder en Arabia Saudita, nombrar al nuevo príncipe heredero y convencer a la monarquía saudí de cotizar las acciones del petróleo de la empresa Aramco en la Bolsa de Valores de Nueva York. El rey de Arabia Saudita dijo que sí, que cómo no, siempre y cuando se cotizaran los activos de la empresa Aramco en una cifra verdaderamente astronómica, $2 billones. Vamos a escuchar a un rapero yemení que habla de cómo la Policía Federal estadounidense ve a los mexicanos como terroristas porque los ve a través de los ojos de su presidente. A ver qué les parece. Este rapero se llama Hagag
al-Mased. Escuchen ustedes cuando habla de los mexicanos. A ver. Luego les cuento de la discusión que tuvimos sobre la traducción Wow. y el significado de esta canción. There was a drive-by shooting, blame the president. Dope fiend kills a clerk, blame the president. Since the beginning of my inning, I was born and bred to the base and the making of mean and felt the lead. Closer to heaven, sidestepped hell, cheated death twice, guess I'm living well. A rebel, a soldier, wiser, I'm older, breaking down foes like an Iverson crossover. A terrorist, a foreigner, a threat. Politicians got me tripping, that's why I sound up sound public enemy number one. Most wanted terrorist, all Arabian, no drug lord killing South American. Federales ain't terrorists and Mexican. Jews never kill, only victimize. I wanna see what you see through your president's eyes. Through your president's eyes. Through your president's eyes. A mother kills her babies, blame the president. Dahmer eating people, blame the president. White boy, Taliban, somebody blame Bush. Mama said he's brainwashed underneath mush. Al Jazeera got the story that they wish they had. CNN dropping dollars cause they want it bad. My people abuse my religion, accused. Allah yarhamar, I'm watching the news. Painting pictures of Islam in a negative way. Guess the blame I'd have fought for me vague. I bet they would if they could. We public enemy number one. Most wanted terrorist, all Arabian. No drugs, Lloyd killing South American. Federales ain't terrorists, they Mexican. Jews never kill, only victimized. I wanna see what you see through your president's eyes. Through your president's eyes. Through your president's eyes. Lanat ya Allah malay sulling. Lays ya Allah malay bullying. Keep blaming Arafat for the acts of another. The world stands by while they killing my brothers. United Nations, USA, where you at? If it was Saddam on Kuwait, you would act. Talking liquidation, watch your back. And all you Arab nations, where you at? We public enemy number one. Most wanted terrorist, all Arabian. No drug lord killing South American. Federales ain't terrorists, they Mexican. Jews never kill, only victimized. I wanna see what you see through your president's eyes. Through your president's eyes. Somebody tell me through your president's eyes. Through your president's eyes. ¿Qué nos dice esta canción, querido Alberto Betancourt? ¿Qué les pareció este rap yemení Muy bueno. en el que se habla a los mexicanos? Estuve con 3 amigos, Gabriel Buentello, Jimena Quintana y Aldo Mier Aguirre, discutiendo la posible traducción y el significado de la canción. Al final no llegamos a un acuerdo, pero nos parece ¿Cómo se divirtieron? Que la versión más plausible es la de que la policía cree que los mexicanos son terroristas porque ve las cosas a partir de la mirada de su presidente. Y bueno, pues este cantante rapero yemení de origen americano que viajó a Yemen pertenece a un conjunto de artistas que se llaman Arabian Nights y que son raperos de muy diferentes naciones del Magreb y de Medio Oriente, y bueno, pues me pareció interesante evocarlo aquí. Yo pensaba que de repente esta conexión yemení-mexicana, un tanto inesperada o no tan conocida, porque hay toda una historia de las relaciones entre México y Yemen, pues nos debiera de llevar a pensar sobre la importancia que tiene México y la política internacional de México. Yo sigo sonrojado, indignado por la entrega de la Orden del Águila Azteca al rey Salman, que me parece que fue una manera de apoyar tanto los bombardeos a Yemen, que han sido severamente condenados por la Organización de Naciones Unidas, el conflicto con Irán. Bueno, que condena, pero no ha hecho tanto. No ha hecho tanto, pero fue importante pero sí, que moralmente lo reprobara. El potencial conflicto con Irán, que está en pleno curso, y desde luego la guerra civil en Siria. Y lo más indignante de todo, desde mi punto de vista, pues es el hecho de que se apoya también un régimen que tiene una cosa que se llama Constitución, pero que en realidad fue elaborada por una serie de decretos del monarca. Y pues sobre todo la cuestión de la discriminación de la mujer, como hemos mencionado aquí, las mujeres no pueden asistir a la universidad, no pueden pedir un empleo y no pueden ir al doctor si no es con su padre, esposo o tutor. Pero el rey Salman, que fue también tratado por la política exterior mexicana, anunció que va a hacer algunas pequeñas modificaciones para permitir que las mujeres ahora ya puedan manejar, pero que se va a llevar algún tiempo realizar estas adaptaciones. Por primera vez en la historia de Arabia Saudí se va a permitir que las mujeres manejen y obtengan su licencia. Eso es el anuncio de cómo el rey
Salman bin Abdulaziz Al Saud está pensando en ir abriendo muy lentamente y gota a gota la posibilidad de que las mujeres participen. El tercer personaje que yo quisiera mencionar aquí es el director del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien asumió su segundo mandato al frente del Grupo Banco Mundial en julio de 2016. Su puesto tiene un talante mitológico. Yo he hablado aquí de esta poderosa institución, el Banco Mundial. Es una institución que como historiador he estudiado para analizar sobre todo sus políticas ambientales. Tuve el gusto y la oportunidad de hacer una especie de antropología. Siempre me burlo diciendo que era un acto de espionaje indígena del Banco Mundial. Y en la ocasión en la que pude estar en las oficinas del banco, decía yo de broma que iba yo con mis bermudas, como si fuera yo un explorador inglés que va a estudiar una tribu, pero quería ir a estudiar a los funcionarios del Banco Mundial. Me llevé muchas sorpresas, pero pues una de las cosas que pude ver es que los funcionarios del banco y particularmente el director tienen como parte de su encomienda, decía yo, un trabajo mitológico, acabar con la pobreza en el mundo. Entonces, cuando Jim Yong Kim, de origen coreano norteamericano, asumió la presidencia del banco, tenía su chamba consistía en un pequeño asunto, en una pequeña tarea, terminar con la pobreza en el mundo. Obviamente lo que hace el Banco Mundial más bien es plantear que para acabar con la pobreza se requiere construir un mundo a imagen y semejanza de las políticas neoclásicas y consecuentemente presta dinero siempre y cuando los países realicen lo que México eufemísticamente ha llamado alianza estratégica con el banco, que consiste en realidad en un plan de ajuste estructural y en que el banco palomee el tipo de reformas legislativas, institucionales, económicas que se requieren para poderle prestar dinero a los países. Entonces el banco interviene profundamente en el diseño de los estados nacionales y en este caso el médico, antropólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard tuvo una encomienda muy concreta al tomar su cargo: acabar con la pobreza extrema para el año 2030. Ese sumó de esta tarea. Okay. ¿Qué hizo a fin de año Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés? Pues presenció la apertura de actividades de una de las 5 instituciones que conforman el Grupo Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, donde Jim Yong Kim dijo que el banco prestó el año pasado 68,000 millones de dólares a diferentes proyectos en el mundo, pero que particularmente MIGA, por sus siglas en inglés, MIGA es una institución muy interesante porque se dedica a asegurar capitales. Es decir, si tú vas a invertir en Egipto y la tensión política ahí es muy fuerte, MIGA, tú puedes comprar un seguro con MIGA y MIGA te asegura, pero ¿contra qué asegura MIGA los capitales? Contra riesgos de expropiaciones, inconvertibilidad de la moneda, turbulencias cambiarias, guerra civil, y no lo dice literalmente, pero pues se podría decir prácticamente que revoluciones. ¿Y el Estado-Nación dónde queda? ¿Perdón? ¿El Estado-Nación dónde queda? Así es, entonces tú imagínate que te van a asegurar tu capital por si llega al poder un populista que se le ocurra aplicar una ley ambiental que rebase los estándares que afectan el clima de inversiones. Bueno, el presidente del Banco Mundial asistió a principios del año a un panel sobre cómo desactivar riesgos para capitales privados transnacionales. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente ajustando los países a reglas claras de inversión, estándares universales que pues garanticen que tú vas a invertir tu capital y no va a haber, efectivamente, como muy bien señalas, Juana Inés, no va a haber un gobierno, un movimiento político, un viento electoral que cambie las cosas. Entonces, pues me pareció realmente muy interesante. Y si les parece bien, pues podríamos terminar con el presidente Enrique Peña Nieto, que ha estado extraordinariamente activo durante estos meses. Con todos sus ojitos rojos. Sí, quién sabe qué pasó ahí, fue un poco extraño. Ay, un día hay que discutir lo de los ojos rojos. El ojo rojo de Enrique Peña Nieto. El misterio de los muchos ojos rojos, pero entre, bueno. Entre los acontecimientos bizarros de la política mexicana hemos agregado uno más. El 8 de enero, tras reanudar actividades, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que ha cumplido el 97% de sus promesas. Yo quisiera decir aquí que por lo menos incumplió una que es de las principales. Como el 88.
Muy bueno. ¿no? ¿Perdón? Tardé mucho. Como el más, claro, 88. por supuesto, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Qué buen chiste. ¿Cuántas dijo ya en serio? 97%. 97%. Yo órale. quisiera decir Está muy simplemente que ha incumplido una de las principales, que consistió en terminar con la inseguridad. 2017 ha sido el año con más muertes violentas en la historia de México desde la Revolución Mexicana. Así es. Y eso, bueno, pues por eso creo que no tiene mucha autoridad para decir lo que afirmó al reanudar actividades. El presidente está muy activo. Ese mismo día, el 8 de enero, emitió la declaratoria de zonas económicas especiales de Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán. Y en su conferencia de prensa ante la fuente presidencial, se quejó amargamente de la conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien lo acusa de haber retenido ilegalmente, a través de la Secretaría de Hacienda, 700 millones de pesos del presupuesto del Estado. 3 días más tarde, Francisco Domínguez Servién, quien es gobernador de Querétaro y coordinador de la CONAGO, defendió al presidente durante una visita a Los Pinos y dijo que el presidente siempre ha respetado a los gobernadores, independientemente de los colores partidarios que ostenten. Bueno, el día 10 de enero el presidente aceptó las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong. En sustitución nombró a Alfonso Navarrete Prida, quien ha sido parte del equipo Atlacomulco. Ahora este importante funcionario muy cercano al presidente tendrá la encomienda de cuidar como secretario de Gobernación la elección presidencial y la relación con los 3 poderes, con los gobiernos de los estados, con los partidos políticos, así que a él le tocará supervisar y operar la transición presidencial y todos los puestos de representación popular que van a estar en juego en las elecciones. Quisiera concluir diciendo que el día 11 de enero, en la 29ª reunión con embajadores y cónsules, que se ha vuelto una tradición, se reúne a todos los embajadores y cónsules del cuerpo diplomático mexicano en la Cancillería y se les pide que difundan un mensaje. Pasó algo realmente inusual, estuvieron ahí presentes los secretarios de Defensa y Marina para explicar cuáles son sus tareas y yo lo tomé como un símbolo muy claro de que el gobierno mexicano está realmente muy preocupado por la imagen que se proyectó al mundo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Así que fue tan importante el asunto que incluso en la reunión con los embajadores se invitó a los secretarios que he mencionado para tratar de mejorar la imagen del gobierno y tratar de desvanecer esta sombra que se ha producido por la aprobación de la ley. Es muy interesante el primer comentario alrededor de Pravda. Todos los que nos formamos en la comunicación en los años 80, Pravda era así como la referencia noticiosa en los cables, ¿no? Yo creo que es de los primeros periódicos estatales que hay en el siglo XX y que marcó Latinoamérica. Tuvimos en México el periódico El Nacional, ¿no? El periódico... Cómpralo temprano porque se acaba. Cómpralo temprano porque se acaba. El Observador del Pueblo en Alemania fue el gran ejemplo del gran arquitecto de las oficinas de prensa que todavía conservan su estructura desde Goebbels, ¿no? Que fue el director del semanario Das Reich, que fue que los últimos 5 años del nazismo él tomó la dirección para decir las noticias, como ahora la dicen muchos periódicos, que no son el periódico oficial, pero casi son el periódico oficial de muchas corrientes, sobre todo priistas, ¿no? Yo pienso que los periódicos pueden ser un síntoma muy importante para valorar cómo van cambiando las sociedades históricamente, ¿no? Mencionaste ahora periódicos de talante muy diferente, aunque en algún momento pudieran coincidir en ciertas cosas. Yo creo que en el caso del diario Pravda, pues es muy interesante ver su propia historicidad, ¿no? Es un periódico sin lugar a dudas que nació como un diario revolucionario en el que se discutió la teoría marxista, cómo la teoría marxista se adaptaba a las condiciones rusas y pues cómo se planteaba y se modelaba una idea de revolución. Evidentemente es un periódico que acaba pasando por muchas etapas, ¿no? De ser un periódico de discusión se convierte en un periódico de difusión de ideas oficiales. Yo ahora no hablaba de Pravda, hablaba de Komsomolskaya Pravda, que es como su derivado, pero pues tienen una historia muy similar, ¿no? Y Gravna, el periódico Gravna también es un periódico oficial, ¿no? Sí, es un periódico oficial porque en realidad, por ejemplo, Juventud Rebelde es la revista en donde se discuten los temas, ¿no? Digamos, Granma difunde un poco más la versión oficial y hay otros medios que están difundiendo las cosas. Pues yo... Sin embargo, me gustaría antes de concluir con esta participación, Alberto, mencionar, son 4 formas, son 4 gobiernos, sobre todo 3, ¿no? Gobiernos porque el Banco Mundial de alguna manera funciona como un gobierno, o sea...
Creo que la conversación con Marta Ockman el martes fue muy interesante en ese sentido, de qué hablamos cuando hablamos de ayuda internacional, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Pero también tanto Arabia Saudita como Rusia son las dos sociedades muy importantes en la geopolítica actual, a las que se les sigue juzgando por su pasado de pronto, ¿no? O sea, no se quiere desestimar su importancia actual, diciendo, bueno, sí, pero ellos pertenecen a otro momento y no son como nosotros, democráticos, sí, bueno, pero ahí están. Entonces, ¿cómo hacemos un diálogo donde realmente problematicemos todos los conceptos que ya teníamos supuestamente aprendidos o que supuestamente funcionaban? Sí, bueno, ahora que mencionas el caso del Banco Mundial, lo evoqué como si fuera un jefe de Estado porque forma parte, es uno de los invitados permanentes al G20. Uh-huh. Aunque hemos insistido que el mundo es mucho mayor que el G20, pues es un objeto de estudio que hemos decidido construir para darnos una idea de cómo se están promoviendo estas políticas hegemónicas a escala global. Pero en el caso del Banco Mundial, yo diría, digamos, complementando o intensificando lo que tú dices, que no solamente es como un jefe de Estado, es una institución supranacional extraordinariamente poderosa, con 186 países miembros, con un funcionamiento que, si bien nace en Bretton Woods, funciona como una institución privada, tiene más votos el que tiene más acciones, y tiene un poder realmente extraordinario. No cabe duda que el mundo contemporáneo ha sido remodelado en buena medida por esta institución que es profundamente antidemocrática y que tiene una gran capacidad de imponer paradigmas a las universidades, a las instituciones, de hacer gestión en los países, y por lo tanto yo creo que una universidad como la nuestra, con una vocación crítica, pues tiene la responsabilidad de estudiar esa institución, porque conocerla de alguna manera es una forma de ponerle un freno, de defender nuestra soberanía, o en el peor de los casos, por lo menos de aumentar nuestro margen de maniobra para negociar con una institución tan poderosa como esa. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Quedan hechas las reflexiones y seguimos platicando, Alberto Betancourt, la próxima semana. Muy bien, ¿les parece bien si nos despedimos con Folk Beats, con Gianni Magu, que es Yo No Puedo? A ver qué les parece. Gracias, querido Un abrazo Alberto. para todos. Gracias. Ко мне, слишком близко к душе.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. Casi se acaba este programa. Qué barbaridad, ya Qué les volvió barbaridad. ya les volvió a dar de microbio a los dos. No, no es el microbio, son las alergias. No me Ya digas. saben, algunos polvos mágicos por aquí, por allá, en las cabinas, en las calles. La Ciudad de México La está espora maligna. llena de alergias. ¿Qué onda con todos los que estamos llenos de alergias? ¿Quién tiene alergias aquí? Mira. Uriel tiene Todos. alergias. ¿Tú tienes alergias, Miguel Ángel? Sí, muchísimas. Sí, pues en esas andamos, Me la pero he pasado estaremos mejor. negándolas, pero- Vamos a estar mucho mejor. ¿Qué opinan de lo que nos estuvo contando el doctor Alberto Betancourt? Muy buena mesa y muy buenas recomendaciones musicales. Sí, ha sido un programa intenso. Sobre todo esta parte del hostigamiento sexual, de Félix María Calleja, del conflicto de intereses que ahora vemos de una manera tan clara en el ejercicio del gobierno durante los últimos 16 años, ¿no? 18 años. Sí, que ese es un buen hilo por el cual seguir la historia de México, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, creo que vale la pena repetirlo, que sí, ahí está la corrupción como una forma natural de cómo se hacen negocios y cómo se sobre todo se lleva a cabo el ejercicio de la Así función es. pública, ¿no? ¿Cómo se hace el gobierno? Pues a través de corrupción. Tan fácil. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, eso de entender, o sea, el político pobre es un pobre político, no viene de ahí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué Tiene- hacemos para defendernos de todo eso? Esa será la pregunta. Informarnos. Ya nos están pidiendo por aquí que antes de que nos vayamos, a ver si podemos recomendar un libro. Dice, recomiéndenme un libro. ¿De qué? Ana, pues no, nada más dice eso. Recomiéndenme un libro. Primero, no, y nos lo manda a nosotros. Sí, sí nos etiquetó, estoy casi segura. ¿Dónde quedó ese tweet? Ahorita lo voy a encontrar. Bueno, ¿qué libro le vamos a recomendar a los radioescuchas antes de despedirnos? ¿Qué lecturas podemos Bueno, vale la pena recomendar? crear el Código Penal ahora que hablamos del abuso sexual. Ándale. Las últimas reformas Sí, que no, se de hecho hicieron sí, en ¿eh? 2017. Es Gracioso porque es real. una tarea muy importante ahora que Sara Sefcovic hablaba de los abusos y de Así matizar es. y de entender las diferencias. Es importante esta lucha que se ha dado en distintos niveles de hacer homologar el Código Penal Federal de los códigos civiles, donde las víctimas puedan recibir un mismo tratamiento y se pueda luchar contra estos abusos de una manera unificada en todo el país y tener una postura mucho más coherente y rigurosa en el gobierno federal acerca de todos estos temas, ¿no? Pues sí, y conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras limitaciones, platiquemos con los demás. Creo que eso fue también una parte importante de este programa, desde la conversación con Asunción Álvarez del Río sobre las conversaciones para el final de la vida, cómo quiero morir, qué es lo que no quiero, ¿no? Cómo no quiero estar en el Así es. mundo. Y cómo quiero que me ayuden y cómo quiero terminar mi vida y todas estas cosas. Bueno, pues acostumbrémonos a conversar de las cosas que nos incomodan, ¿no? Acostumbrémonos a conversar con quienes no nos caen bien también, ¿no? Sí. Con quienes no estamos de acuerdo. Pues se tiene que conversar. Se tienen que conversar y que Se dialogar. tiene ¿sí, que no? conversar. Nos despedimos. Gracias a todos los que forman parte del Primer Movimiento. Gracias a los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM. ¿Qué pasó, querida Juana Inés? Es que yo quería agradecer porque justamente ahorita que hablábamos de libros, estábamos muy hechos bolas con el detective que come sabavicremas. Hay que Sí. decir que Ana Teresa Ávila nos hizo favor de escribirnos en Twitter y decirnos que es el zurdo Mendieta de las novelas de Elmer Mendoza. Oye, que nos diga cómo se llaman, porque no son suavicremas. Tiene otro nombre la galletita que se come. Oh, bueno, Luisa. O sea, pero es que yo digo que son, bueno, esa es la marca coloquial, pero tienen otro nombre. Que nos platique. Yo no me acuerdo del zurdo Mendieta comiendo galletas. Sí, Me ¿no? acuerdo de ¿O bebiendo no? whisky, eso sí me acuerdo. Bueno, Y ya. oyendo a Sin Bandera. Mira, ya tenemos música para despedirnos y no es Elmer Mendoza cantando Sin Bandera. ¿Qué es? Ventura Semana. Querido Elmer Mendoza, le mandamos un abrazo. ¿Qué ¿Qué vamos a escuchar escuchar? para despedirnos? ¿Qué es esto? Querida producción, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Jessie Ware, Till the End. ¿No? ¿Es No, las esa ya la las tres? escuchamos. Son Yubitcha, el feo en zapoteco. Ándele. Pues con eso cerramos Primer Movimiento esta mañana. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querido Miguel Gracias. Ángel. Gracias, Lisa. Gracias, Juan Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Pagini Cabena, Paguawine, Pagini Cabena,
Nesalulu, Gujila kabenangas pidolo, Gujila kabenangas pidolo, Pagini kabena, spadwa wine, Pagini kabena, Nesalulu, Gujila kabenangas pidolo, Gujila kabenangas pidolo. Chagana Nelly, Nanga di Feu Niranashi, Negi du Villaggio, Nessa Chagana Nelly. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Thank you.